Buen día. Cuando las fuerzas no tienen un punto en común de aplicación, estas fuerzas se denominan fuerzas no concurrentes. Por ejemplo, en este volante de automóvil, para hacerlo girar en este sentido, se aplican dos fuerzas en puntos diferentes, como estas que vemos aquí. Tenemos que esta fuerza tira del volante hacia abajo y esta fuerza hacia arriba. Estas dos fuerzas no tienen el mismo punto de aplicación, por lo tanto se dicen que son fuerzas no concurrentes. Un concepto muy importante en el cálculo del momento de torsión es el concepto de línea de acción de una fuerza, que es una línea imaginaria que se extiende indefinidamente a lo largo del vector en ambas direcciones. Por ejemplo, en esta situación, una persona está apretando una tuerca aplicando una fuerza con esta dirección y sentido. La línea de acción se traza sobre la fuerza en ambos sentidos sin límites. Entonces, esta línea punteada que vemos aquí es la línea de acción de esta fuerza. Se debe tener en cuenta que una palanca es una barra rígida pivotada en un punto llamado eje de rotación. Un pivote es un centro alrededor del cual puede girar una palanca. Por ejemplo, en el caso de esta llave, el pivote sería la tuerca. Otro ejemplo de palanca, por ejemplo, unas tijeras, son dos barras que están pivotadas en este punto, pueden girar alrededor de ese punto, o por ejemplo un martillo con el cual estamos extrayendo un clavo de una tabla. Este sería otra palanca y el punto de giro o el eje de rotación sería aquí donde encontramos el clavo. Aparte del concepto de línea de acción de la fuerza, otro concepto importante es el concepto de brazo de palanca. El brazo de palanca de una fuerza es la distancia perpendicular que hay de la línea de acción de la fuerza al eje de rotación. Vamos a ver algunos ejemplos para entender este concepto. Tenemos aquí una palanca. En este punto de color rojo está pivotada esta palanca y en el extremo de esta palanca se está aplicando esta fuerza. Vamos a hallar su brazo de palanca. Lo primero que tenemos que hacer es trazar la línea de acción de la fuerza. Aquí la tenemos. Y ahora vamos a buscar la distancia perpendicular que hay de esta línea al eje de rotación. Entonces, ¿en qué punto podemos encontrar una distancia perpendicular al eje de rotación? Esa distancia se encuentra por aquí, formando 90 grados con la línea de acción de la fuerza. Podemos apoyarnos con una escuadra y trazamos nuestro brazo de palanca que vamos a representar con la letra R minúscula. Vuelvo a repetir, el brazo de palanca es la distancia perpendicular que hay de la línea de acción de la fuerza al eje de rotación. Veamos otro ejemplo. Ahora tenemos nuevamente otra palanca. Aquí tenemos el eje de rotación. Ahora la fuerza viene aplicada con este sentido y con esta dirección. Nuevamente, primero trazamos la línea de acción de la fuerza. Pasamos sobre el vector y ahora hay que buscar la distancia perpendicular que hay de esta línea al eje de rotación. Esta la encontramos aquí. Colocamos nuestra escuadra y trazamos nuestro brazo de palanca, nuevamente representado con la letra R minúscula. Esta línea de color amarillo es el brazo de palanca de esta fuerza. Otro ejemplo más. Ahora tenemos otra palanca. Aquí está el eje de rotación con una fuerza aplicada con esta dirección y sentido. Nuevamente lo primero que hacemos es trazar la línea de acción de la fuerza y buscar la distancia perpendicular de esta línea al eje de rotación. Esta se encuentra por acá arriba. Colocamos nuestra escuadra y trazamos nuestro brazo de palanca. Este es el brazo de palanca de esta fuerza. Un último ejemplo tenemos aquí nuevamente una palanca. Aquí tenemos el eje de rotación y aquí tenemos la fuerza aplicada, que como podemos observar es perpendicular a la palanca. En este caso, el brazo de palanca es la longitud de la palanca. El momento de torsión es la capacidad que tiene una fuerza de hacer girar un cuerpo. La ecuación para calcular un momento de torsión es fuerza por su brazo de palanca. Con la letra griega tau vamos a representar el momento de torsión de una fuerza.
Los signos convencionales para el momento de torsión tienen que ver con el sentido de giro de las manecillas del reloj. Un momento de torsión se considera positivo si el cuerpo gira o tiende a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj, o sea que gire en este sentido. Pero el momento de torsión se considera negativo si el cuerpo gira o tiende a girar en el sentido de las manecillas del reloj. Vamos a ver unos ejemplos. Tengo aquí una palanca. Aquí es el eje de rotación. En este extremo está aplicada esta fuerza y esta fuerza va a hacer que esta palanca tienda a girar en este sentido, o sea, en sentido contrario a cómo se mueven las manecillas del reloj. Por lo tanto, el momento de torsión producido por esta fuerza es un momento de torsión positivo. Otro ejemplo, tenemos aquí otra palanca, este es su eje de rotación, aquí tenemos la fuerza aplicada, esta fuerza va a hacer que esta palanca tienda a girar en este sentido, que como observamos es el sentido de giro de las manecillas del reloj, por lo tanto este momento de torsión sería negativo. Otro ejemplo, tenemos aquí otra palanca con otra fuerza aplicada. Esta fuerza va a tender a hacer que esta palanca gire en este sentido, ¿sí? Este sentido también es un sentido contrario a las manecillas del reloj, por lo tanto es un momento de torsión positivo. Un último ejemplo, ahora tenemos el eje de rotación de esta palanca aquí y esta fuerza va a hacer que esta palanca tienda a girar en este sentido, que como podemos observar es el sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto este momento de torsión es negativo. Vamos a resolver algunos problemas. Un hombre ejerce una fuerza de 560 newtons en el extremo de una llave para apretar una tuerca. Si esta fuerza forma un ángulo de 60 grados con el mango de la llave, ¿de qué magnitud es el momento de torsión? Bueno, un dato adicional es que la distancia que hay de la tuerca, que es el eje de rotación, al punto de aplicación de la fuerza es una distancia de 30 centímetros, que si la convertimos a metros dividimos entre 100, ya que un metro tiene 100 centímetros, y entonces 30 entre 100 nos da 0.3 metros. Bueno, la fuerza está aplicada en este punto, formando un ángulo de 60 grados con el mango de la llave. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el brazo de palanca de esta fuerza. Para eso debemos de trazar la línea de acción de la fuerza. Aquí la tenemos, es esta línea punteada. Y vamos a encontrar la distancia perpendicular que hay de esta línea al eje de rotación. En este caso más o menos se encuentra por aquí. Colocamos nuestra escuadra y trazamos nuestro brazo de palanca. Este es el brazo de palanca de esta fuerza. Aquí se está formando un triángulo rectángulo porque recordemos que este ángulo es un ángulo recto, ya que la línea de acción de la fuerza y el brazo de palanca son perpendiculares. Vamos a dibujar este triángulo acá afuera, ¿sí? Primero que nada, este ángulo que estoy señalando aquí es este que tenemos aquí. Este ángulo con el de 60 grados son ángulos opuestos por el vértice, por lo tanto son ángulos congruentes. Si este mide 60 grados, este también. Entonces, este ángulo mide 60 grados. Ahora, esta distancia que tenemos aquí, que es la hipotenusa de este triángulo, es esta distancia de 30 centímetros, esta, que es igual a 0.3 metros. Y por último, este cateto es el brazo de palanca de esta fuerza. Este cateto es R. Entonces, con respecto al ángulo de 60 grados, queremos conocer el cateto opuesto y conocemos la hipotenusa. La función trigonométrica que me relaciona cateto opuesto con hipotenusa es la función seno. Entonces decimos que seno de 60 grados es igual a cateto opuesto, que es R, sobre hipotenusa, que es 0.3 metros. De aquí despejamos R, 0.3 metros que divide a R pasa multiplicando al seno de 60 y tenemos que el brazo de palanca R es igual a 0.3 metros por el seno de 60 grados. Haciendo este producto en la calculadora, obtenemos que el brazo de palanca es de 0.259 metros. Aquí te voy a pedir
que no borres todo lo que tienes en tu calculadora para que el resultado sea muy exacto. Entonces no borres nada, dejamos el resultado con todas las décimas que hay en la calculadora. Bueno, entonces sin borrar, vamos ahora a calcular ya el momento de torsión, que es fuerza por brazo de palanca. Pero antes de eso vamos a determinar el sentido de giro. Así como está aplicado la fuerza en esta llave y aquí el eje de rotación, pues esta llave tiende a girar en este sentido, que es contrario a las manecillas del reloj, por lo tanto, este momento de torsión es positivo. Ahora sí, ya vamos a sustituir aquí. El momento de torsión es igual a la fuerza, que son 560 newtons, por el brazo de palanca, que son 0.259. Recuerda que yo te pedí que no borraras este resultado. Entonces, lo que tienes en la calculadora lo multiplicas por 560 y obtenemos que el momento de torsión es de 145.49 newtons por metro. Newtons por metro son las unidades del momento de torsión. Vamos a resolver el mismo problema, pero por otro camino. Aquí del punto de aplicación de la fuerza vamos a trazar los ejes coordenados, el eje X y el eje Y, y vamos a obtener las componentes rectangulares de la fuerza F. Para eso vamos a trazar una proyección horizontal y una proyección vertical hacia los ejes. Del origen hacia arriba tenemos la componente vertical de la fuerza F, a la cual llamamos Fy, y del origen a la derecha tenemos la componente horizontal, que es Fx. Lo que queremos calcular es el momento de torsión. Fx no produce giro, por lo tanto no nos sirve, no la vamos a calcular. La que sí puede producir giro es la componente vertical Fy. Vamos a calcular esta componente y decimos que Fy es igual a la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo, que es de 60 grados. La fuerza es de 560 newtons, lo sustituimos aquí y tenemos que Fy es igual a 560 por el seno de 60. Hacemos este producto en la calculadora y obtenemos que Fy es igual a 484.974 newtons. Te pido que no borres lo que está en tu calculadora, déjalo pendiente para que nuestro resultado sea más exacto. Ahora, el momento de torsión se calcula multiplicando la fuerza por su brazo de palanca. En este caso, la componente vertical de la fuerza Fy forma 90 grados con el mango de la llave. Por lo tanto, el brazo de palanca de Fy son los 30 centímetros y el momento de torsión entonces es Fy por el brazo de palanca. Sustituimos Fy son 484.974 newtons por el brazo de palanca, que son los 30 centímetros, o sea, 0.3 metros. Al hacer este producto, recuerda que no has borrado en tu calculadora esta cantidad, la tenemos exacta en la calculadora, multiplicamos por 0.3 y obtenemos que el momento de torsión es de 145.49 newtons por metros, que es el resultado exactamente igual que se obtuvo por el método anterior. Vamos a resolver un último problema, calcular el momento de torsión resultante con respecto al punto P. Tenemos aquí una pieza angular de hierro que está pivotada aquí en el punto P. De aquí del eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza 1 hay 28 centímetros y del eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza 2 hay 23 centímetros. La fuerza 1 tiene una magnitud de 85 newtons y la fuerza 2 de 120 newtons. Nos faltan dos datos importantes, que son los ángulos que forman esta pieza angular con la vertical. Entonces, esta parte de la pieza angular con la vertical forma un ángulo de 60 grados y esta otra parte de esta pieza forma un ángulo de 28 grados. Vamos entonces a calcular primero que nada el brazo de palanca de la fuerza F1. Para eso vamos a trazar la línea de acción de la fuerza, aquí la tenemos, y buscamos la distancia perpendicular de esta línea al eje de rotación. Esa distancia la tenemos aquí, aquí tenemos el brazo de palanca R1. Tenemos entonces un triángulo rectángulo, vamos a dibujarlo aparte, aquí lo tenemos, la hipotenusa de este triángulo
es esta parte de la pieza angular que mide 28 centímetros y este cateto de este triángulo es R1. Este ángulo que estoy marcando aquí es este ángulo y este otro son ángulos alternos internos entre paralelas, por lo tanto son iguales. Si este mide 60, este también. Entonces este ángulo mide 60 grados. Bueno, 28 centímetros lo convertimos a metros, 28 entre 100 serían 0.28 metros. Con respecto al ángulo de 60 grados, queremos conocer el cateto opuesto y conocemos la hipotenusa. La función trigonométrica que me relaciona a estos dos es la función seno. Seno de 60 es igual a cateto opuesto, que es R1, sobre la hipotenusa, que son 28 centímetros, o sea, 0.28 metros. Despejamos R1, 0.28 que divide, pasa multiplicando al seno de 60 y tenemos que R1 es 0.28 por el seno de 60. Hacemos esta operación en la calculadora y obtenemos que el brazo de palanca de la fuerza 1 son 0.242 metros. Ahora vamos con el brazo de palanca de la fuerza F2. Trazamos la línea de acción de F2, aquí está, y buscamos la distancia perpendicular de esta línea al eje de rotación. Esa distancia se encuentra aquí. Este sería el brazo de palanca de la fuerza 2. Nuevamente tenemos un triángulo rectángulo, vamos a dibujarlo aquí afuera. Y tenemos que la hipotenusa de este triángulo es de 23 centímetros, ¿sí? Este cateto es el brazo de palanca de la fuerza 2. Y este ángulo que estoy marcando aquí es el que se marca acá, que es de 28 grados. Bueno, 23 centímetros lo convertimos a metros, dividimos entre 100 y 23 centímetros es 0.23 metros. Con respecto al ángulo de 28 grados, quiero conocer el cateto adyacente y conozco la hipotenusa. La función trigonométrica que me relaciona a estos dos elementos es la función coseno. Coseno de 28 grados es cateto adyacente, que es R2, sobre hipotenusa, que son 23 centímetros, o sea, 0.23 metros. Despejo R2, 0.23 metros se está dividiendo, pasa multiplicando al coseno de 28. Entonces, R2 es 0.23 metros por el coseno de 28. Haciendo esta operación, tenemos que el brazo de palanca de la fuerza 2 es 0.203 metros. Bueno, vamos a determinar el sentido de giro que producen estas fuerzas. Con respecto a la fuerza F1, haría que esta pieza tendiera a girar en este sentido, en el sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, F1 produce un momento de torsión negativo. Pero la fuerza F2, ya sin considerar a F1, haría que la pieza tendiera a girar en este sentido, contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, es un momento de torsión positivo. Entonces, el momento de torsión resultante es la suma de momentos de torsión que producen estas dos fuerzas. Entonces, el momento o la suma de momentos de torsión con respecto al punto P es igual. Primero que nada, tenemos un momento de torsión negativo que es igual al producto de la fuerza 1 por su brazo de palanca R1. Aquí tendríamos nuestro primer momento de torsión. Y a esto le vamos a sumar el momento de torsión producido por la fuerza 2, que es positivo, que sería más F2 por R2. Sustituimos los datos que tenemos y la suma de momentos de torsión con respecto al punto P es menos F1, que son 85 newtons, por R1, que son 0.242 metros. Aquí está. Menos, porque el momento de torsión es negativo, F1, 85 newtons por R1, que son 0.242 metros, más F2, que son 120 newtons por el brazo de palanca de la fuerza 2, que son 0.203 metros. Hacemos los productos y tenemos que la suma de momentos de torsión con respecto al punto P es menos 85 newtons por 0.242 metros, obtenemos menos 20.57 newtons por metro, más
120 por 0.203 obtenemos 24.36 newtons por metro. Hacemos esta suma de estas dos cantidades, suma algebraica, menos 20.57 más 24.36, obtenemos que la suma de momentos de torsión con respecto al punto P es de 3.79 newtons por metro. Nuestra suma de momentos de torsión salió positiva. Esto quiere decir que finalmente la tendencia de giro de esta pieza es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Bueno, con esto damos por terminado este tutorial. No te olvides de suscribirte a mi canal y de regalarme un me gusta. Hasta la próxima.